Edison Arciniega, presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, ha denunciado una suerte de brote de violencia en el sector agrícola venezolano, en la ruralidad venezolana. ¿Qué ha cambiado desde el año pasado a estos primeros meses del año? Lo vamos a conversar en esta nueva edición de su programa Con Tres Puntos, y para eso estamos el periodista José Gregorio Yepes, director de Contrapunto.com, y Vanessa Davis, listos para iniciar este diálogo con Edison Arciniega. Bienvenido. ¿Qué ha cambiado, Edison, entre el año pasado y este? ¿Qué ha cambiado entre el año pasado y este? Lo primero que ha cambiado es la actitud administrativa y procesal del Estado venezolano. ¿Qué cambió? El Estado está dejando de darles cobertura institucional y de darles la razón en términos de sus procedimientos a las mafias de ocupación, invasión, saqueo y reventa de tierras. Hay decenas de improcedencias, decenas de negativas de rescate, que es el procedimiento que se aplica para quitarle la tierra a unos y dársela a otros. Hay decenas de órdenes de desalojo. Es decir, administrativamente han cambiado muchas cosas. ¿Y qué pasa en la práctica? En la práctica pasa que esas decisiones no se llevan a los hechos, y cuando las decisiones salen, las mafias de ocupación, invasión, saqueo y reventa de tierra se tornan más violentas. Pero entonces termina el Estado por omisión avalando eso. Correcto, pasamos de violaciones de derechos humanos por acción, que es la que tuvimos hasta hace al menos 2 años, a violaciones de derechos humanos por omisión. ¿Quién está omitiendo? O sea, ¿quién es el La fuerza pública. La fuerza pública. ¿Qué corresponde si yo soy representante del Estado, yo determino que tu casa es tuya y está ocupada por José Gregorio? Que yo como Estado haga valer la autoridad y saque a José Gregorio. Claro. Pues entonces lo que está sucediendo, por poner ese ejemplo, es que yo te doy un papel que dice que tu casa es tuya y tú tenías un cuarto y la cocina de tu casa, y sigo poniendo a José Gregorio como mal ejemplo, pero cosa que no es así, y José Gregorio te arrincona dentro del cuarto, dentro del closet del cuarto. Eso está pasando, un ejemplo concreto. Yo me quedé con la casa de Vanessa. Se quedó con la casa de Vanessa. Que no tiene. Pero bueno. Que vivía con su mamá. Pero bueno. Pero por seguir sosteniendo ese ejemplo, y se tornan más violentos. Claro. Mira, aquí están pasando cosas muy graves. Unidades de producción como el Fundo Boralito, que para mí es un fondo clásico, porque es un fondo de sabanas ácidas e inundables. Es decir, el valor de esa tierra en términos agrícolas es mínimo. Hay un tema más de ensañamiento personal que cualquier otra cosa. Los grupos invasores tenían ocupada el 60% de la unidad de producción. Después que salió la orden de desalojo, arrinconaron al productor en 5 hectáreas con sus animales. Les han matado probablemente el 20% del rebaño en este periodo. ¿Dónde está ubicado? Eso es en Barinas. Eso está pasando ahí. Ajá, hay incendios inmensos provocados por estos grupos. O lo que pasó con Daniela Pérez en el sur del lago, que ustedes lo reseñaron. Eso nos lleva al caso Barinas y a los estados más afectados por este brote. ¿Cuáles son los estados? Mira, la cordillera andina está en el centro, y de un lado al norte tienes al sur del lago de Maracaibo, el piedemonte norte de la cordillera andina, y al sur tienes al estado Barinas y parte del estado portugués. En esos 2 corredores de piedemonte, donde están las tierras mejor irrigadas de Venezuela, con los mayores niveles de tierra negra, de materia negra, es decir, de las tierras más fértiles de este país, donde está el 60% del rebaño nacional, donde está el 65% de la producción de leche, donde está el 70% del beneficio de carne de este país. Allí se ha concentrado este brote de violencia. Y ahora estamos registrando que, como perdieron el apoyo del Estado, ya lo venían perdiendo, pero ahora es claro que el Estado no los está respaldando. Entonces están recurriendo a alianzas con grupos delictivos armados. Por ejemplo, ¿qué grupos delictivos? Los TANCOL, los que el gobierno llama los TANCOL, hablan en el caso del Estado porque Zulia. Es la terminología oficial. La terminología oficial, yo los llamo grupos armados de delincuencia transfronteriza. Me parece que más pero ¿qué mezcla hay allí? ¿Delincuencia común, guerrilla? ¿De qué naturaleza son? Uno no termina, narcotráfico. Uno no termina de entender qué son, ¿no? Porque el límite entre la violencia delictiva y la violencia por razones políticas es muy difuso en la zona, pero podemos decir que en el caso de Daniela Pérez, que es un caso concreto, quienes firman los audios atribuyéndose el intento de sicariato de ella son los rastrojos. No me consta que sean los rastrojos, pero es lo que dice el audio. ¿Cuántas hectáreas están afectadas por este brote de violencia, Edison? Mira, te puedo dar números más finos, ¿no? 40 unidades de producción están siendo objeto de rebrote de esta violencia. Esas 40 unidades de producción pueden ser cerca de 120.000 hectáreas. Estamos hablando... Que están bajo amenaza en este momento. Que están unidades de producción en donde hay grupos de estas mafias
o ocupando total o parcialmente o acosando a los productores. Y no están activas ninguna de esas unidades de producción. La mayoría de esas unidades de producción están activas en proceso de ser destruidas por esas mafias. ¿Qué sucede con esas mafias? Mira, estas mafias tienen un ciclo perverso, ¿no? Porque digamos que son 4 líneas de saqueo. Primero que hacen cuando entran es que te saquean cosechas y animales. Hay una hazaña contra la ganadería importante. ¿Y por qué? Porque tú puedes agarrar los rebaños, montarlos en una jaula y llevártelos. O sea, tú no puedes llevarte un silo de maíz, cargado de maíz, pero sí me puedo llevar 100 animales. O sea, hay un tema de aprovechamiento comercial de lo que es del otro. Le robas al propietario sus rebaños, les robas y le destruyes sus cosechas. Lo segundo que hacen cuando toman el control de la unidad de producción es el saqueo de las instalaciones y de la maquinaria. O sea, sacan los tractores, los ordeños, sacan los bancos de transformadores, las bombas, o sea, son como la langosta que destruyen todo, no dejan ni los marcos de las puertas. Nada, no han sembrado ni una mata. Siembran. Bueno, sí, hay un cultivo que a ellos les gusta, que es ese poner 4 matas de topocho. El topocho crece muy rápido, produce muy poco, ya se ve que tú produjiste algo. Siembras 4 matas de topocho a orilla de la carretera para que la gente vea. Pero ¿cuántas cabezas de ganado? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuántas cabezas de ganado? Nosotros llevamos un conteo en estos 40 días, sí. Estos 2 meses estos iniciales. 40... Sí, son cerca de 300 casos, pero estos 40 son los que se han recrudecido. Estamos hablando de cerca de 12.000 animales afectados en 40 días. Los mataron. Sí, los mataron, se los llevaron, los revendieron, se los llevaron para... Estamos hablando de Barinas, en la zona del sur del lago de Mérida y el estado Zulia, parte de Portuguesa. Paradójicamente no pasa nada en el Táchira. ¿Por qué? Habría que preguntarnos qué pasa en el Táchira, porque en el Táchira no hay invasiones, porque en el Táchira estos grupos están controlados. Ahí vamos al por qué. ¿A qué atribuye Edison? Pero me faltaban puntos de lo que esta gente hace. Por favor. Segundo, que hacen saquear las unidades de producción. Lo tercero que te hacen es ya el proceso de saqueo del biopatrimonio. Te talan todos los bosques que tengan, te venden la madera. ¿Hay una contabilidad de eso? Sí. ¿Cuántas hectáreas de bosque talado? Mira, es difícil decir cuánto han talado en los últimos 40 días, pero pudiésemos decir que esta gente puede haber afectado en los últimos 3 años cerca de 400.000 hectáreas bajo este esquema. De bosque. Pero fíjate que todo es negocio. El rebaño, la maquinaria, las instalaciones, la madera. Y finalmente, después que conviertes en matorral toda la unidad de producción, porque las tierras que tenías cultas, como no las atendiste, volvió a la matorral, y el bosque que tenías protector lo destruiste y creció el matorral, después que conviertes en matorral toda la unidad de producción, es decir, que pierde valor productivo y de protección, entonces empieza la reventa de tierras y tienes el siguiente negocio. ¿A quién se lo venden? A campesinos que quieren tener un espacio de producción, a los cuales engañan y timan y hacen cosas terribles como que les cobran un canon. Estafadores. Los estafan, los meten y les cobran un canon. Pero además la tierra está arrasada. Tierra arrasada, sin maquinaria, sin asistencia, pero tú me tienes que dar $20, $50 por estar aquí. Y si no estabas con la misma violencia que desplacé al propietario, te desplazo a ti que entraste. Entonces al final construyes 2 inseguridades terribles. El campesino nunca termina de tener tierra. No resolviste el leitmotiv de la reforma agraria, que es que todos tuvieran tierra y que la tierra fuera para trabajarla. Y tampoco resolviste que el productor tuviera condiciones para él seguir trabajando. ¿Cuál es el porqué? Es decir, ¿a qué atribuyen esto que usted ha denominado un brote de violencia en el campo con 40 unidades de producción 40 unidades de producción, 300 acciones de acoso violento? ¿A qué lo atribuyen? Van 2 intentos de sicariato que nosotros hayamos. ¿Cuáles son los intentos de sicariato? Hay uno en Barinas y el otro es el de Daniela Pérez que te comentaba del sur del lago. Caso muy grave. Hasta ahora nosotros nos preocupa una cosa, nos preocupan 2 o 3 cositas. La primera es el silencio de los voceros naturales de este tema. ¿Dónde está la Federación Nacional de Ganaderos, por ejemplo? ¿Dónde está Fedeagro? Yo siento cierta decepción, porque siento que deberían acompañar a su gente. Tienen 2 intentos de sicariato. Eso por un lado, esa es una de las decepciones. Y la otra decepción es que yo siento al Estado como que, bueno, yo llego solo hasta el papel, pero no hago cumplir la razón básica del Estado, que es el monopolio de la fuerza. ¿Estos 2 intentos de sicariato han sido denunciados ante el Ministerio Público? Totalmente denunciados. No hay respuesta del Ministerio Público. Hay fiscales, hay cosas, pero ¿dónde están los detenidos? ¿Dónde está la desarticulación de la banda? La denuncia se ha procesado. La denuncia está procesada, tiene fiscales, tiene todo, pero ¿dónde están los detenidos? ¿Dónde está el desalojo? ¿Dónde está el desarme de la mafia? O sea,
El no Estado le llega hasta el protección a los papel. afectados. ¿Cuántos grupos son? Mira, nosotros vamos hablando como de unos 15 grupos en esa zona, pero al final son como una confederación, son aliados unos de los otros. Confederación delictiva. Es una confederación delictiva rural a la cual ahora también se le sumó la delincuencia armada. Y esto es un cambio importante, porque yo puedo lidiar con una turba, yo puedo lidiar con un acoso, pero ya lidiar con el poder de fuego es una cosa... Usted ha advertido que... Bueno, pues vamos a terminar esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué se recrudece en este momento? Mira, se recrudece porque estos grupos parecen que lo que quieren es raspar la olla. Ellos saben que el Estado tarde o temprano va a reaccionar. ¿Cómo raspar la olla? Bueno, terminar de saquear y terminar de lucrar. Es decir, están como en ellos están muy una nerviosos, carrera contra el ellos tiempo. están muy nerviosos porque tarde o temprano el Estado va a actuar. El Estado siempre termina actuando, tarde, pero actúa. Pero nosotros alertamos porque lo que nos preocupa es que esa tardanza del Estado genera victimización. Claro. Esa tardanza del Estado puede traducirse en que aquí tengamos no solo una ola de violencia en términos de acoso y de intimidación, sino una ola de violencia que se traduzca en muertos. Y todos sabemos lo que puede suceder hasta que se eche el primer tiro. Usted dice que correríamos el riesgo de la colombianización. ¿Por qué? Porque colombianización es que los productores digan yo también me voy a armar y me voy a defender y aplico mi ley. Hasta el perro más manso cuando lo arrincona se defiende. Tenemos ese grupo Mira, tú no existe. Los productores venezolanos, cuando los has puesto a escoger entre dejarse quitar su unidad de producción y disparar, han entregado la unidad de producción y han decidido seguir la ruta administrativa y judicial. Ese gen de matar que nuestros hermanos colombianos tienen en forma activa, nosotros lo tenemos recesivo, pero ese gen existe. Pero usted ha hecho la advertencia de que podría ocurrir. Podría suceder y uno lo empieza a oír. En Colombia, ¿cómo se llaman las autodefensas? ¿Cómo nacieron las autodefensas? Claro. Porque se defendieron. En el Perú se llaman rondas, en Brasil se llaman milicias. ¿Y qué son esos? Son grupos de gente. ¿Cómo se para eso? Que usted dice que es un riesgo inminente. Mire, eso se para con la acción del Estado contra las mafias. Porque ¿qué es lo que están pidiendo los productores? Que el Estado gobierne. Necesitamos un gobierno que gobierne. Las otras instancias del Estado se han pronunciado. Digamos, la Asamblea Nacional, los otros, comisión de diálogo. ¿Qué ha pasado? Mira, ayer pasó algo, bueno, sí, la comisión de diálogo, la que nosotros tenemos algunos enlaces allí, ha venido trabajando el tema. Uno escucha mucho la frustración de los diputados. Yo puedo decir lo que ellos no pueden decir. Claro. Ellos le admiten a uno en privado que hay muchos logros intangibles, pero ninguno tangible, por decirlo de una manera bonita. Pero entonces, no toman. Pero fíjate que pasó algo interesante ayer. Ya empezó a pasar. Producto del mismo trabajo de la comisión de diálogo, el diputado Ricardo Sánchez, que es el enlace, junto con el mayor general Benavides Torres, que también es diputado del sector ganadero, fueron a la subcomisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, hicieron una exposición magistral, que mejor no la podría haber hecho nadie, de lo que está pasando en el campo. Y de cómo estamos ante la infiltración de los movimientos campesinos, de cómo estamos ante el hecho de que en este país se perdieron el año pasado 800.000 animales, 800.000 reses. Por la vía del contrabando. Por la vía del abigeato. Del abigeato. Y no pasó nada. Estamos hablando de 350 millones de dólares en pérdidas por el abigeato. Para que ustedes tengan alguna idea. Sí, el año pasado el Consejo Federal de Gobierno transfirió a los municipios y a las gobernaciones 90 millones de dólares. El abigeato se roba casi 400 millones. Es decir, el diagnóstico está claro. Edison, y fíjese, han empezado a reaccionar los políticos, es lo que te quería decir. Al menos hoy ya no estamos ante reacciones privadas. Al menos hoy tienes una discusión en el Parlamento, en la Comisión de Política Interior, de qué hacer con la violencia rural. Usted dice que son grupos armados. Grupos armados que además se han ido como creando esta suerte de confederación delictiva rural, como usted la ha llamado. ¿No hay campesinos luchando legítimamente por la tierra allí? Mira, es que está pasando algo muy, muy interesante. No hay campesinos. Sí, te explico lo que está pasando. Es que estas mafias al principio filtraron los movimientos campesinos y terminaron victimizando a los campesinos. Porque también hay denuncias de asesinatos de líderes pero no campesinos presentes, por parte de persecución de terratenientes. Sí, pero no son presentes. Todas las denuncias son viejas. O sea, no son de esta etapa de tiempo, no son de los últimos 5 años. O sea, eso pasó. Ahora mutó a otra cosa. Ahora mutó otra cosa en donde los campesinos son víctimas de esta misma mafia. Entonces tú tienes que las mismas personas, el caso de Nieves Ríos, que la denuncian por el intento de sicariato de Daniela Pérez. Entonces, por un lado, están los productores denunciando a Nieves Ríos, que es al menos según lo que dicen las denuncias y lo que la fiscalía le ha dado mérito para ordenar su detención, es la líder de los grupos que hacen estas cosas en el sur del lago. A mí no me consta, pero es lo que está allí. Tienes por un lado a los productores denunciando a la señora Ríos
y tienes por el otro lado a los propios campesinos diciendo Nieves no nos representa, Nieves es una delincuente y también queremos que la actúe. Entonces hay una presunción, esa presunción está allí. Entonces, en este momento estas bandas han victimizado tanto y han creado tal precariedad que pusieron del mismo lado a todo el mundo. De un lado está la ruralidad decente, honesta y laboriosa, y del otro lado están las mafias. Así que hoy hay un clamor policlasista, hablando en términos políticos, de respuesta contra esas mafias en el campo venezolano. Ahora, te hablo por enfermedad ocupacional. Todo eso se traduce en dinero. Sí. Y además se traduce en desabastecimiento. Sí. El impacto de toda esa violencia, ¿ustedes lo han cuantificado? Sí, mira, vamos a sacarle algunos números. Esta gente puede haber destruido en lo que va en el último año, pueden haber destruido una producción cercana a 120,000 litros de leche. ¿Cuánta gente deja de tomar leche? Pudiésemos estar hablando que ese 120,000 litros de leche satisfacen la necesidad de leche y queso de casi 4 millones de venezolanos. Okay. ¿Qué más? Esta gente puede haber dejado... Mira, es que el volumen de animales que esta gente ha matado serviría casi para duplicar el consumo de carne en este país. Porque la matanza legal son 800,000 y ellos se roban 800,000. Es decir, tendríamos mejores precios. Tendríamos al menos más carne. Este debería ser ya casi cercano. Y a su vez tenemos un tema de desplazamiento de población, que es por eso que el tema de la colombianización nos empieza a preocupar. Tenemos campesinos desplazados. Hay campesinos desplazados. Tú puedes haber tenido un desplazamiento en este último año de cerca de 30,000 personas. Estamos hablando de unidades de producción que pasaron de estar productivas a estar plenamente improductivas. Porque además convierten en el espacio un espacio muerto que termina convirtiéndose en santuario delictivo. Ya acercándonos al final de eso, le preguntamos, se está abriendo un nuevo escenario de diálogo. ¿Este debería ser un tema de diálogo? Yo creo que debería ser un tema de diálogo, pero aquí entonces me preocupa. ¿Pero entre quiénes para que se resuelva? Tienes que hablar con la ruralidad. Yo creo que... ¿Y quién representa la ruralidad? Esa es la gran discusión, ¿no? Pero yo creo que tímidamente, a tu mando, te deberían de hablar con las organizaciones que hacen vida en los entornos rurales. Uno de los grandes temas es que la clase política, al menos la opositora, tiene muy poca conexión con el mundo rural. O sea, ¿qué está haciendo el gobernador Manuel Rosales por este caso? No lo sé. Lo pregunto para ver si alguien me da la respuesta. ¿O qué está haciendo? ¿Han intentado hablar con él? Sí, andamos en eso hoy mismo, por cierto, que anda en Caracas. ¿Qué está haciendo el gobernador Yeso Guzmán? Sé que el gobernador Garrido sí está haciendo. El gobernador Garrido se puso los pantalones y decidió montarse en ver cómo desaloja. Okay. No, logró construir un consenso, tiene consenso con la REDI, con la SODI, con la Defensoría del Pueblo, con el fiscal agrario. El caso Barinas como que es muy emblemático. Hay consenso. Ha empezado por lo más fácil, pero al menos Garrido está haciendo algo. Ojalá los demás lo hicieran. Pero más allá de que lo haga Garrido, yo a veces que hay gente que dice que el presidente nos oye a nosotros, pues que lo que quisiéramos es que el presidente se pusiera al frente de eso, señor Maduro, jefe del Estado, se pusiera al frente de eso, al frente de la construcción de paz rural. Estas mafias son enemigas del plato de comida. Estas mafias son enemigas del arraigo de población en el campo. Estas mafias son enemigas de una cosa clave, que es el clima de inversión y la confianza. Gobernabilidad. Y la gobernabilidad. O sea, aquí no, que están cuando tú oyes al gobierno, uno que los oye por aquí, por allá, en privado, en público, que quieren ellos que la gente se meta la mano en el bolsillo, invierte y genere riqueza en el país. Imagínate un inversionista que viene de afuera y ve estas noticias, oye este programa. Va a decir cómo yo voy a invertir en un país así. Tienen que resolver estas cosas. Soluciones. Tienen que ponerle un parado a las mafias, porque si les ponen un parado a las mafias, el país se vuelve más confiable. Edison, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, es un honor estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Un puñito, vale. Sí, lo que se puede. Gracias. Nosotros despedimos esta conversación con Edison Arciniega, nuestro programa de Contrapuntos. Nos despedimos. Gracias, Vanessa. José Gregorio Yepes y Vanessa Devi. Hasta una próxima oportunidad.